doy la bienvenida al refugio de Morfeo. Ajusta el volumen de tu dispositivo a un nivel placentero para la escucha. Relájate y prepárate para adentrarte en el mundo de los sueños. Allá vamos. Hoy, el buque fantasma de Frederick Marryat. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los barcos aún cortaban las aguas con velas cuadradas y los océanos eran vastos y misteriosos, vivía en la ciudad flamenca de Terneuzen un muchacho llamado Philip van der Decken, hijo único de una mujer silenciosa. Philip creció entre susurros y medias verdades. Su padre había desaparecido hacía muchos años, perdido en el mar, y su madre jamás hablaba de él, como si nombrarlo invocara una sombra que no quería despertar. Pero los vecinos hablaban, y lo que decían no era común. No se trataba de un naufragio ni de piratas. Decían que su padre era el capitán de un barco maldito, que por desafiar la voluntad divina había sido condenado a vagar eternamente por los mares del sur, sin hallar jamás descanso ni puerto. Un castigo eterno por un orgullo imperdonable. Philip, de niño, no entendía lo que eso significaba, pero cuando creció y su madre enfermó, se atrevió a preguntarle por la verdad. Ya sin fuerzas, su madre accedió a hablar. Lo hizo con voz temblorosa, como si cada palabra llevara una carga de siglos. Tu padre era capitán de un buque mercante holandés, dijo, y en un viaje hacia Oriente se vio atrapado por una terrible tormenta en el Cabo de Buena Esperanza. Los marineros le suplicaron que buscara refugio, pero él, lleno de arrogancia, maldijo al cielo. Juró que doblaría el cabo aunque tuviera que navegar hasta el fin de los tiempos. Y así fue, añadió. Cruzaron el cabo, pero desde entonces el buque y su tripulación están condenados. Se dice que el barco aún surca los mares, con velas desgarradas y espectros a bordo. No mueren, no viven, solo navegan. El alma de tu padre está atrapada, y quizá tú puedas liberarlo. Antes de morir, le entregó a Philip un objeto envuelto en un pañuelo. Era una cruz de plata antigua, sencilla. Llévala contigo. Es lo único que puede romper la maldición, si logras encontrarlo. Y él se arrepiente. Aquella noche Philip no durmió, y al amanecer supo lo que debía hacer. Dejó atrás su hogar y se embarcó en una vida de marino. Se convirtió en aprendiz de navegante, luego en oficial. Aprendió a leer las estrellas, a entender los vientos, a soportar tormentas. Recorrió puertos en Europa, África y Asia, pero nunca olvidó su propósito. En cada lugar preguntaba por el holandés errante, el buque espectral que cruzaba los mares sin rumbo ni salvación. En los puertos le contaban historias de marineros que veían una nave negra entre la niebla, de barcos malditos que pasaban sin hacer ruido, ni llamaradas ni gritos. Decían que quien cruzaba su estela era condenado también,
quienes lo veían pronto enfermaban o enloquecían. Una noche en Batavia, un viejo capitán le relató algo inquietante. Hace 20 años vi ese barco en las aguas del Cabo. Iba contra el viento, sin mover las velas. Ningún sonido, ninguna voz, solo el crujir de la madera podrida y una figura al timón. Lo vi y desde entonces sueño con él cada luna nueva. Philip escuchaba con atención. Anotaba fechas, lugares, recorridos. Todo indicaba que debía regresar al lugar donde empezó la maldición, el Cabo de Buena Esperanza. Años más tarde, Philip logró embarcarse en un navío que partía rumbo al cabo. Llevaba consigo la cruz de plata, envuelta en el mismo pañuelo que le diera su madre. Durante la travesía se mantuvo alerta, aunque también pensativo. ¿Y si lo encontraba? ¿Qué haría si su padre no aceptaba la redención? Al aproximarse al cabo, una tormenta se desató como nunca antes. Los vientos aullaban, las olas se alzaban como montañas y el cielo se oscurecía con nubes densas. Los marineros gritaban, algunos rezaban, y entonces, entre el relámpago y la bruma, lo vio. Un barco negro, con velas desgarradas, avanzando en dirección contraria al viento. Sin luces, sin tripulantes visibles, pero avanzando, como si desafiara las leyes de la naturaleza, como si no perteneciera a este mundo. «El holandés errante», gritó uno de los marineros. «Estamos perdidos». Philip sintió el corazón acelerarse. Supo que era el momento. Sin pedir permiso tomó un bote salvavidas y se lanzó al mar embravecido. Nadie intentó detenerlo. Todos parecían paralizados por el miedo. Las aguas eran garras que querían hundirlo, pero él remó con toda su fuerza. El buque fantasma parecía esperarle. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, trepó los maderos podridos y cayó sobre la cubierta. Un silencio sepulcral lo envolvía. Una niebla espesa cubría cada rincón. Y entonces, entre sombras surgieron figuras. Eran marineros, o lo que quedaba de ellos. Rostros pálidos, ojos vacíos, cuerpos que parecían arrastrar siglos de condena. Y entre ellos, al timón, él, su padre. Philip sintió que las piernas le temblaban. No lo había visto nunca, y sin embargo lo reconoció al instante. Alto, con barba desordenada y mirada de acero. Pero había algo más, una tristeza antigua, una furia contenida. «¿Quién eres?», preguntó el capitán con voz áspera como la madera húmeda. «Soy Philip, tu hijo. Vengo a traerte la redención que tanto necesitas». Le mostró la cruz de plata. Por un momento el capitán pareció dudar. Dio un paso atrás. El objeto brillaba tenuemente en la niebla. «Tienes la cruz», murmuró, «la que dejé atrás». Philip avanzó.
Padre, arrepiéntete, pide perdón. Esta cruz puede liberarte, no estás solo. Tu alma aún puede salvarse. El capitán cerró los ojos. Por un instante pareció vacilar. Sus labios se movieron como si fueran a pronunciar una plegaria, pero no lo hizo. Su rostro se endureció. Abrió los ojos y en ellos ardía una llama oscura. No, elegí este destino. Maldito sea el que se arrodilla ante el miedo. Navegaré por siempre. Philip cayó de rodillas. Las sombras a su alrededor gimieron. Una voz resonó profunda, sin origen. Se te ofreció redención, Philip Van der Decken. La rechazaste otra vez. Y en ese instante, una ola gigantesca azotó la cubierta. El barco crujió y el mar se tragó todo. Philip despertó en la orilla cubierto de sal, con la cruz aún entre las manos. Lo encontraron unos pescadores. Estaba vivo, pero su mirada había cambiado. Había visto el rostro del condenado. Desde entonces se convirtió en un hombre errante. Siguió navegando, cruzando mares, buscando al buque. Algunos decían que lo hacía por fe, otros por culpa, otros porque había perdido la razón. Años más tarde, un barco que cruzaba el cabo recogió a un hombre flotando solo en un bote. Decía llamarse Van der Decken. Llevaba una cruz. Estuvo a bordo unos días y luego desapareció. Hoy en día, los marineros cuentan que en noches sin luna, cuando la bruma cubre el mar, pueden verse dos barcos, uno con velas negras maldito para siempre, el otro una pequeña barca donde un hombre rema con una cruz entre las manos, porque hay promesas que ni el tiempo ni la muerte pueden romper, y hay hijos que no dejan de amar, aunque el mundo entero les diga que ya no hay esperanza. Buenas noches.